Buenas. En esta oportunidad me referiré a varios temas de actualidad nacional y nuevamente me referiré desafortunadamente al señor Poco Poco, quien en cada una de sus intervenciones en la Cámara demuestra que no está preparado para la curul que está ocupando hoy en día. Comencemos. Fueron nombrados los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral y con esos nombramientos incluyeron a dos miembros cuestionados. Uno de ellos, el señor Hernán Prada, que quiere cambiar de juzgador natural. Esa jugada no le funcionó cuando él era congresista y ahora nuevamente vuelve a tratar de jugar a lo mismo para que su juzgador natural cambie y el caso pase a la Fiscalía General de la República. Allá ya sabemos qué pasa con estos casos. Se engavetan, andan a paso de tortuga con el consiguiente vencimiento de término en favor del investigado. El otro personaje cuestionado que fue elegido es el señor César Lorduy, que tiene un caso por feminicidio desde hace muchísimos años y el cual no ha sido resuelto definitivamente. Han sido los candidatos cuestionados, hay más por supuesto, pero estos son los dos principales. Lo triste de este caso es que desafortunadamente un partido como el Centro Democrático haya propuesto estas dos personas cuestionadas. Para este partido es normal esta situación y lo vimos en el anterior gobierno, cuando varios de los funcionarios del gobierno Duque, cuando eran candidatos, se le dio a conocer al presidente los reparos que tenían y sin embargo, importándole nada, los nombraba. Triste que estos casos se sigan presentando y sobre todo en Colombia en la politiquería de hoy en día. Por eso es importante elegir un buen Congreso. Ojalá que algún día los colombianos entendamos que las elecciones realmente importantes en este país no son las presidenciales, sino las de Congreso. El Congreso es el colador por donde pasa todo. A él se le proponen proyectos y finalmente es el que hace las leyes. El Congreso es el contrapeso del presidente, de ahí también su importancia. Por eso es importante elegir nuevos miembros en el Congreso, elegir miembros honestos que dejen de hacer la politiquería como se ha hecho tradicionalmente. Se necesitan miembros que quieran trabajar por el país. Se necesitan miembros que no sean marrulleros, que no sean mañosos, que sean honestos y decentes para ser congresistas. Ojalá que comprendamos de una vez por todas la importancia de las elecciones para el Congreso. Un buen Congreso significa un buen país, significan unas buenas leyes. Seguimos con otro tema importante y es el caso de la señora Aida Victoria Merlano. Ella va a ser próximamente condenada y está acusada por ayudar a su mamá en la fuga que ya todos conocemos. Lo que sorprende de este caso es la agilidad con que actuó la fiscalía. Y sorprende ¿por qué? Porque hay muchos casos de politiqueros importantes, de politiqueros que son muy importantes en la vida pública de Colombia, cuyos casos están engavetados, avanzan muy poco cuando avanzan o no avanzan nada. Con ello que viene el vencimiento de términos en beneficio del investigado. Y digo nuevamente, sorprende la agilidad en este caso. Y también yo creo que es un claro mensaje para la mamá de la señorita Aida Victoria Merlano, de que si sigue hablando, mire lo que pueden hacer con ella. Están presionando psicológicamente para que ella no siga denunciando y no siga hablando acerca de la politiquería y la corrupción que existe, sobre todo en la costa Caribe, que ella manejó mucho ese tema ya, pero también hay varios políticos importantes que se afectarían con las declaraciones de ella. Por eso, sorprende la agilidad con que la fiscalía actuó en este caso. Hay casos de politiqueros importantes que no se ven resultado alguno y sin embargo a la
fiscalía le importa un comino y sigue como si nada estuviera pasando. Ese es un punto a tener en cuenta para ver la agilidad que debe tener un organismo investigador. Debe ser ágil y oportuno, cosas que en Colombia no suceden y sobre todo con la fiscalía. Vuelvo y repito, no solamente con la fiscalía, con los organismos de control sucede exactamente lo mismo. Si no tuviéramos organismos de control fuera de la fiscalía, yo les garantizo que no pasaría absolutamente nada. Son organismos que solamente sirven para que sus funcionarios se ganen un sueldo y la cabeza de estos organismos ganen excelentemente bien. Otro tema de importancia, la reforma tributaria. Como siempre, salen los expertos a opinar que debe ir a esto, que debe ir a aquello, que esto no debe ir, pero realmente lo que sorprende en este caso también es cómo se preocupan los politiqueros de no afectar a las clases medias y bajas, cuando antes ellos proponían sus reformas, las apoyaban, pero ahora sí les preocupa afectar a la clase media, afectar a la clase baja, afectar al sector empresarial y sobre todo porque afectaría supuestamente la inversión y el empleo. Pero se les olvida un pequeño detalle. Aquí que son muy dados a copiar modelos de otros países, se les olvida que la OCDE apoya esta reforma tributaria. ¿Les parece una reforma seria que cumple con la regla fiscal y sobre todo que va a ayudar a empezar a cerrar la brecha social que existe en el país? Este país está sobrediagnosticado y sale la gente que ha tenido la oportunidad de cambiar la vida de este país y que en su momento no lo hizo, ahora sale a pregonar y a opinar sobre lo humano y lo divino. Debemos tener en cuenta que tiene el apoyo de la OCDE, un organismo serio, un organismo que apoya a los países cuando toman buenas prácticas en sus diferentes ramos. Y ahora, por último, llegamos al señor Poco Poco. Desafortunadamente tengo nuevamente que hablar de él porque en sus diferentes intervenciones en la Cámara, lo único que demuestra es que no está apto ni está preparado para ocupar la curul por la cual luchó y por la cual viene luchando desde hace tiempo. Antes se presentó por un grupo indígena y ahora se presentó por un grupo de afros. A como diera lugar, él tenía que estar viviendo del erario público. En una de sus intervenciones, el señor Poco Poco le exigió al ministro de Defensa, Iván Velázquez, que renunciara, que se pusiera los pantalones, porque desde que se posesionó el nuevo gobierno, en cada fin de semana hay una masacre. ¿Cuándo se indignó este señor contra los gobiernos anteriores y sobre todo contra el gobierno anterior? Tiene que ser consecuente, tiene que ser inteligente, tiene que estrenar el cerebro, tiene que tratar de usarlo, aunque sea una vez, y sobre todo usar la lógica. No es posible que este señor que se dice representante de 10 millones de votantes y de las comunidades afros, que ese es el poder que él tiene, cuando esos 10 millones no votaron por él. Es tan atrevido que dice representar a esos 10 millones. Y no creo que la gran mayoría de esos 10 millones se sientan representados por este personaje. El señor Velázquez, el ministro de Defensa, tiene un poco más de recorrido en la vida pública, tiene un poco más de experiencia, ha manejado casos complicados inclusive con organismos multilaterales como las Naciones Unidas.
con todo ese bagaje, viene este atulampado a pedirle la renuncia. No, el señor Polo Polo cree que en estas intervenciones él está hablando en un video y que la gente le cree siempre. Esto no es así. Desafortunadamente, en las sesiones de la Cámara no ha habido grandes debates porque con esta clase de personajes, ¿qué se espera para el debate? Otra desafortunada intervención la tuvo cuando estaban discutiendo el uso recreativo de la marihuana y el uso medicinal del cannabis. Dos temas que él confunde en que demuestra su total ignorancia, su total desconocimiento, su poca preparación con respecto al tema. Y ahí sí cabe el dicho de su mentora política: estudie, vago, prepárese, no haga el ridículo en las sesiones de la Cámara. Y la última perla con la que sale esta joya es que el comandante de las fuerzas militares es un pendejo. Eso, esas expresiones se pueden esperar de cualquier persona menos de un miembro de la Cámara. Sea lo que sea, uno tiene que tener respeto por las personas y sobre todo por las personas que representan a unos cuantos pobladores de una nación. Y digo esto porque como aquí se cree que cuando se vota por un candidato solamente gobierna para los que votaron por él y no para para todo Colombia en este caso, pero gústele o no le gusta al señor Poco Poco, el señor Petro es el presidente de la República y como tal merece respeto. Entonces, que venga un vergajo como estos, que venga un atulampado como estos a referirse así en temas con respecto al presidente, se debe exigir un respeto. A él se le ha respetado y mínimo debe respetar. Ahora, viera uno que fuera una persona intelectual, una persona coherente, no un zángano, un lagarto, uno diría, oiga, pues hasta tiene razón o no con los argumentos que tiene. Si tuviera argumentos, por supuesto. Al señor poco a poco, para las discusiones que da, ojalá se prepare, estudie, y como dijo su mentora, estudie, vago, que sí le hace mucha falta. Y ojalá la gente que votó por él mire objetivamente, analice objetivamente sus intervenciones, a ver si aún lo siguen apoyando. Es increíble que en este país se elijan personas como poco a poco. Una persona desconectada de la realidad, carente de lógica e inteligencia. Pero bueno, estamos en Colombia y si un país se da el lujo de nombrar a alguien para que aprenda a gobernar durante 4 años y no aprendió, si un país se da el lujo de tener un presidente del Congreso que no es bachiller, pues no podemos exigir mucho. Ojalá que para las próximas elecciones se vote mejor. Ojalá que para las próximas intervenciones el señor poco a poco estudie, se empape el tema, viva la realidad, esté conectado con la realidad, para que realmente discuta con argumentos y con inteligencia, no con el apasionamiento y con la carreta de la que vive en sus videos. Gracias.